Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Andresito, Fernando Avalos, Feilon Locuendo, C7 Cercero, Marcos Montano, La Flojera It, Dark, Spectra Phantom, Brian Mateo, El Papas 3000, Gator Gojo, Hugo Héctor, Boris Pa, Emperador Antiguo Chan, Sloaubert, Brandon Miño, Daniel Lucero, Juan. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 10.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 9. El Ojo del Cuervo. Parte 1. 5 días antes de la masacre de Uchiha, el clon se dispersó. Una avalancha de nueva información surgió por mi mente. Así que Danzo, el plan es matar a todos los Uchiha, independientemente de su iniciativa para crear un golpe de estado o no. En este momento, está cazando a Shisui Uchiha a través del bosque después de que le quitara uno de los ojos. El ojo que agregó un nuevo variable a mis planes. Koto Amatsukami. Aparentemente, este Sharingan tiene una habilidad específica en el caso de Shisui. Como lo describe Danzo, un genjutsu capaz de manipular la voluntad propia sin su conciencia. No es una ilusión temporal, no es una ilusión, eso podría romperse por el control de los chakras o la interferencia externa. No, esto fue mucho más invasivo. Alteró las percepciones, reescribiendo el mismo fundamento de los deseos y pensamientos de una persona. A los afectados, su nueva voluntad era indistinguible de sus verdaderos sentimientos. Me apoyé contra el fresco muro de piedra, permitiendo el silencio del túnel subterráneo para instalarse a mi alrededor. ¿Podría tal cosa realmente existe? Las técnicas de chakra estaban sujetas a leyes, una extensión de la voluntad del usuario está moldeada por la energía dentro del cuerpo y el mundo. La técnica, sin embargo, rompió las convenciones. No se limitó a distorsionar percepción temporalmente. Reconectó la mecánica misma de la mente. Las implicaciones fueron inquietantes. Siempre había creído que mi voluntad era absoluta. Pero si este poder podía alterar incluso eso, entonces mi mayor activo, mi mente, era vulnerable. No soy tan arrogante como para asumir inmunidad. Incluso con mi condicionamiento, si el poder era tan formidable como decía Danzo, yo no sería una excepción. Un pensamiento se deslizó en mi mente. ¿Podría funcionar en mí? ¿Podría implantarse? Emociones ajenas a mi naturaleza. Si es así, ¿podría usarlo en mí mismo? La noción era intrigante. ¿Podría fabricar emociones de las que carecía? ¿Podría hacerme sentir algo tan irracional como el amor o apego? Más pragmáticamente, ¿podría usarlo para infundir enojo o odio? No. Descarté la idea. Tal técnica no estaba en mi posesión. Danzo tenía ese poder ahora. Eso por sí solo era un problema. Había pasado los últimos años elaborando una imagen, un espécimen perfecto, eficiente y frío. Cada entrenamiento que había realizado estaba diseñado para intensificar las expectativas de Danzo. No cometí errores. Completé cada objetivo con precisión más allá de mis compañeros. Y excediendo sus demandas, me aseguré de que me concediera tareas de mayor nivel. Cuanto más difíciles eran las misiones, más lejos se me permitía operar más allá de la instalación raíz. La libertad no fue dada. Se tomó en incrementos. Sin embargo, a pesar de mi control sobre esta trayectoria, una realidad simple se presentó. Si Danzo creía que existía incluso el más pequeño la posibilidad de que me volviera desleal, él usaría ese ojo en mí. Fue el movimiento lógico. Uno que haría si nuestras posiciones fueran invertido. Sin cabos sueltos. No hay espacio para la desviación. Y a diferencia de los escenarios hipotéticos que había considerado antes, la amenaza no podía ser ignorada. No importaba lo pequeño que fuera la probabilidad era. Si existía la posibilidad, si había alguna posibilidad que él lo usaría, tenía que actuar. Esto era inaceptable. La mayor fortaleza de Danzo era también su debilidad. Confiaba en que no uno. Si bien eso lo volvió paranoico, también lo dejó aislado. Eso significaba que dependía de mecanismos de control en lugar de una lealtad genuina. Pero ningún método de control era perfecto. Siempre hubo brechas en un sistema, sin importar cuán meticulosamente fue construido.
y ya había comenzado a explotar esas brechas. Aún así, el momento era crítico. Si eligió usar Koto Amatsukami, todo lo que había construido se borraría en un instante. Todo el contingencias que había preparado, todos los mecanismos que había establecido moción. Nada de eso importaría si mi voluntad dejara de ser mía. La conclusión fue clara. No se puede permitir que Danzo use ese ojo en mí. Puede que tenga que adoptar un nuevo enfoque. Necesitaba un detalle más para finalizar mi decisión. Las luces artificiales de la instalación raíz parpadearon débilmente mientras examinaba mi antebrazo. 2 de mis sellos de chakra puntuales se disiparon en un instantáneo, liberando una oleada concentrada de chakra azul que brillaba a mi alrededor como un desmayo. Sin perder un segundo más, me deslicé por el estéril corredores y salió de la instalación raíz sin ser detectado. No tenía intención de persistir más de lo necesario. Una vez que había puesto suficiente distancia entre mí y la instalación, canalizó una fracción de mi chakra. Sin tejer sellos manuales, 100 clones se manifestaron instantáneamente. Cada uno dispersado sin dudarlo, desplegándose por todo el pueblo en un calculado patrón de búsqueda. La noche era fría, la brisa transportaba susurros de inquietud, pero la oscuridad proporcionó la cobertura perfecta. No tenía habitación por error, mi siguiente movimiento dependía de verificar una variable crítica. Pasaron las horas. El pueblo era vasto, pero mis clones eran minuciosos. Al borde de un alto acantilado cerca de una cascada, 2 figuras se paraban silueteado contra la luz de la luna. Incluso desde la distancia, había sin confundir sus identidades. Shisui Uchiha e Itachi Uchiha. Entonces, Danzo no había capturado a Shisui después de todo. Esto confirmó que él solo poseía uno de los ojos de Shisui, lo que significaba que el otro aún permanecía en juego. Un leve rastro de sangre permaneció en el rostro de Shisui, evidencia de la violencia que había soportado recientemente. A pesar de la lesión, su postura permaneció sereno, aunque su voz tenía un claro toque de finalidad. Parece que el golpe de Uchiha no se puede detener, dijo Shisui en voz baja, su de vuelta todavía se volvió hacia Itachi. Sus palabras flotaban en el aire frío, cargadas de renuncia. La guerra entre la aldea y el clan es inevitable ahora. Y una vez que comience, los otros pueblos se unirán contra nosotros. Su evaluación fue lógica. Un conflicto interno que involucra a los Uchiha debilitaría significativamente la hoja. Solo era racional para lo externo poderes para explotar esa vulnerabilidad. El intento de Shisui de prevenir la golpe de estado usando Koto Amatsukami había fracasado. La intervención de Danzo me aseguré de eso. Si Danzo le hubiera robado siquiera uno de sus ojos, lo haría nunca pares hasta que adquiera el otro. La siguiente acción de Shisui solo reforzó mi hipótesis. Sin dudarlo, se volvió hacia Itachi. La sangre manchando su cara hizo que la escena fuera aún más visceral. Con precisión deliberada, Shisui se llevó la mano al ojo que le quedaba. Él no se detendrá hasta que también tenga este ojo, dijo Shisui, su voz estable. Pero eres la única en la que puedo confiar, el único que puede proteger el pueblo y a los Uchiha. La compostura de Itachi vaciló por una fracción de segundo. Sus labios se abrieron ligeramente, su aliento se agitaba con visible incredulidad. Pero Shisui ya había tomado su decisión. Con un movimiento rápido, él extrajo su propio ojo de su cuenca. Fue un curso racional de acción. Si el objetivo de Danzo era controlarlo a través de Koto Amatsukami, quitando el ojo de su posesión fue lo único contramedida lógica. Un cuervo negro emergió de las sombras, aterrizando suavemente sobre la cabeza de Shisui. Brazo. Sin necesitar instrucción, extendió su pie con garras hacia el ojo, asegurándolo antes de desvanecerse en un estallido de plumas. Animales inteligentes capaces de usar chakra. Una contingencia inteligente, el uso de un animal para salvaguardar el Sharingan aseguró que sería escondido más allá del alcance inmediato de Danzo. El Sharingan de Itachi brilló bajo la luz de la luna, los 3 tomó remolinos en respuesta a la intensidad del momento. ¿Qué quieres hacer ahora?, preguntó, con la voz más tranquila pero no menos firme. La ceguera era una condición debilitante en un mundo donde la percepción significaba supervivencia. La rendición calculada de su visión por parte de Shisui sugirió ya había aceptado su destino.
Si muero, no cambiará mucho, dijo Shisui con calma, dando un paso hacia atrás, hacia el borde del acantilado. Su tono carecía de arrepentimiento. Era el voz de alguien que había aceptado su inevitable desenlace. La realización golpeó a Itachi un momento demasiado tarde. Espera. Shisui levantó una mano en una orden silenciosa. No intentes detenerme. Con esas palabras, se bajó del borde. Itachi se lanzó hacia adelante por reflejo, pero ya era demasiado tarde. De Shisui el cuerpo cayó en picado a la cascada de abajo, desapareciendo debajo de olas rompientes. Siguió un silencio, un vacío que se sintió tan pesado como la noche misma. Itachi permaneció inmóvil, su mano temblando débilmente a su lado. A momento después, lágrimas carmesíes comenzaron a correr por sus mejillas. El tomo en sus ojos giró violentamente antes de girar en un nuevo patrón, un shuriken de 3 palas. Fue la misma transformación que tuve presenciado en la batalla de Shisui contra Danzo. Entonces, así es como funciona. El Sharingan evoluciona a través de la muerte de un ser querido. La confianza de Shisui en Itachi había sido genuina, pero su verdadera intención era más profundo. Le había dado a Itachi un regalo más grande que solo el ojo. Solo se podía acceder al poder para detener el golpe de estado de Uchiha a través de la evolución de su Sharingan, y sacrificándose a sí mismo, Shisui aseguró esa transformación. Planteó varias preguntas críticas. ¿Cuántas veces podría el Sharingan evolucionar? ¿Había un límite a su potencial? ¿Y por qué lo hizo? El Sharingan de cada individuo se manifiesta con un patrón único y habilidad. Dejé de lado estas preguntas por ahora. La especulación era un lujo y no podía permitírselo en este momento. Había obtenido la información que necesitaba. Danzo solo poseía un ojo, lo que significa que el segundo estaba seguro en manos de Itachi. Ese hecho solo cambió el equilibrio de poder. Esto facilita las cosas. 4 días antes de la masacre de Uchiha. Era hora de actuar. Debido a las órdenes de Danzo de seguirlos, yo había observado a Itachi hábitos lo suficientemente largos como para saber que sus rutinas eran precisas, predecibles, incluso. A diferencia de la mayoría de su clan, que buscaba la seguridad de los Uchiha compuesto para su entrenamiento, Itachi prefería la soledad. Yo sabía que él entrenado con frecuencia en el mismo claro de bosque aislado en el pueblo afueras, siempre entre el atardecer y la medianoche. A raíz de Shisui desaparición, su estado mental se vería comprometido, un estado inestablemente, incluso una tan aguda como la suya, dejó vulnerabilidades. 2 horas. Ese era el límite de su duración habitual de entrenamiento. Itachi dependía principalmente de kunai y con ocasionales bombardeos de shuriken. Cerrar el combate era secundario. Quité un trozo de papel, codifiqué un mensaje en el cifrado de Roth y escribió cuidadosamente las palabras. La desaparición de Shisui es solo el comienzo. Cuida tu espalda. Doblé el papel con precisión y lo deslicé debajo de una piedra suelta. El camino que Itachi siempre usaba para regresar a casa. Cualquier cosa relacionada con Shisui despertaría su interés, especialmente ahora. Un débil pulso de chakra salió de las yemas de mis dedos, lo suficientemente pequeño como para evadir el redes sensoriales estándar de pueblo, pero lo suficientemente distintas para un Sharingan usuario a detectar. Cerca del borde del claro, creé sutiles perturbaciones. Una ligera marca de desgaste debajo del cepillo, colocada justo donde un operativo oculto podría agacharse. Un engaño incompleto es a menudo más convincente que elaborado. En 3 minutos, sentí que su chakra se acercaba, controlado pero curioso. Mordí el anzuelo. Activé el jutsu de transformación sin sellos, transformando mi vestimenta con el uniforme estándar de Roth. Ocultar mi presencia era simple, pero ahora necesitaba que él me viera. Entrando deliberadamente en un parche de luz de luna, permití que mi silueta para ser vista, solo el tiempo suficiente. Como si al darme cuenta de un error, yo se retiró a las sombras, moviéndose con prisa pero no tanto como sugerir evasión total. Permití vislumbrar a través del follaje, mi ritmo deliberadamente desigual, apresurado, incierto. Funcionó. Él lo siguió. Cuando emergió, su Sharingan giró débilmente a la luz de la luna. 3 Tomoe. Reduje la velocidad, cambié de postura y bajé la cabeza en un gesto calculado. Muestra de deferencia. No soy tu enemigo, dije uniformemente. Su mirada se agudizó. Te conozco, dijo Itachi.
Tú eres el chico que encontré mi entrenamiento hace meses. Asentí, dejando que el silencio se extendiera lo suficiente. Eres un operario de raíz, dedujo. Has estado espiando a mí. Sé de la desaparición de Shisui, respondí, mi voz medido. Danzo te teme más que nadie. La postura de Itachi permaneció serena, pero noté un ligero cambio en la tensión de sus hombros. Él estaba escuchando. Di un paso atrás ligeramente, suavizando mi tono. Sé más, dije, pero no puedo hablar libremente aquí. Una pausa se extendió entre nosotros, pesada y deliberada. Me dirás todo lo que sabes, dijo en voz baja. Me encontré con su mirada, asintiendo con la cabeza en obediencia. Por ahora, tenía su atención. El aire estaba pesado. No con el peso de la simple tensión, sino con el trasfondo de algo mucho más peligroso. Itachi me llevó a un claro aislado, los árboles meciéndose débilmente con la brisa nocturna. La luna colgaba abajo, con una luz pálida rozando los bordes de su figura. Si esta discusión terminara en una pelea a muerte, mis posibilidades de la supervivencia era peligrosamente baja. Su Sharingan carmesí giró cuando se volvió hacia mí. Lo sutil el cambio en su postura no era una amenaza, no explícitamente. Sin embargo, hubo una presión. Un golpe bajo en el aire que sugería lo contrario. Habla, ordenó, con la voz tranquila pero bordeada de algo que insinuó derramamiento de sangre. Si esto fue intimidación, se desperdició en mí. Me encontré con su mirada, inflexible. Tu chakra está desequilibrado, dije, mi tono desprovisto de emoción. Inducido por el estrés. Dejé que las palabras se asentaran antes de continuar. O estás esforzando demasiado tu Sharingan, o en la carga que llevas te está fracturando. Su expresión no cambió. En todo caso, su calma ilegible afilado. Lo examiné más a fondo. Llevas dos lealtades, continué. El pueblo y los Uchiha. Esa dualidad te hace vulnerable. Danzo lo sabe. Una onda de energía se agitó entre nosotros. Sus ojos, esos infames Sharingan, se estrechó ligeramente. Su paciencia se estaba agotando. Bien. Bajé la voz, manteniéndola fría y mesurada. Puedo verlo el momento en que Shisui perdió el ojo. Los dedos de Danzo cavando en la cavidad, la sangre le corría por la mejilla. La imagen jugó en mi mente con perfecta claridad. Los párpados de Itachi bajaron fraccionalmente, la única indicación de que las palabras habían golpeado algo debajo de su máscara impasible. No estabas allí, dijo en voz baja. Una afirmación más que una pregunta. ¿Estás seguro? Pregunté, mi voz hueca. Permaneció inmóvil, ilegible como siempre. Shisui no fue imprudente, continué. Un hombre como él tendría una prueba de fallas, algo que dejó atrás en caso de que se cayera. Danzo subestima eso. ¿Lo has hecho? Itachi se movió. Rápido. El aire se partió cuando su palma se disparó hacia mi garganta, un borrón de movimiento tan rápido parecía instantáneo. Reflex se hizo cargo. Pivoté suavemente, el golpe rozó mi cuello mientras paraba el seguimiento. Un codo afilado apuntando a mi mandíbula, con mi antebrazo izquierdo. El impacto vibró a través de mis huesos. Él era más rápido que nadie. Se había enfrentado antes. Respondí con una barrida baja, apuntando a su rodilla. Itachi cambió su peso, evitando el golpe con precisión quirúrgica. Su pierna derecha chasqueó hacia adelante con una patada giratoria fluida apuntando a mi sien. Y incliné mi cuerpo, intentando redirigir la fuerza con un golpe en la palma de la mano. Hasta el tobillo, pero ya era más rápido, lo que me obligó a saltar hacia atrás. Avancé de inmediato. Su siguiente movimiento fue brusco. 3 golpes en rápida sucesión. Ajab. Un codo. Un empujón de palma. Refleje la secuencia al revés, cada golpe se encuentra con su opuesto. El sonido de nuestros ataques chocando resonó a través del claro. Él me está poniendo a prueba. La realización encajó en su lugar cuando mi golpe final se encontró con el suyo. Y yo parado. En el momento en que mis puños se calmaron, Itachi se movió de nuevo otra palma golpe dirigido a mi pecho. Pero no hice nada. Me mantuve firme y dejé mis ojos se fijan en los de él. Su cuerpo se hizo añicos en un enjambre de cuervos. Genjutsu. Interesante. Me quedé en la posición exacta en la que había estado cuando llegamos, como si la pelea nunca había sucedido.
Tu taijutsu es impresionante, dijo Itachi en voz baja, su tono inescrutable. Especialmente para un niño. El control de tus chakras está más allá de tus años. Sus ojos se oscurecieron aún más, el Sharingan zumbaba con un mortal quietud. Incliné ligeramente la cabeza. Supongo que es hora de ir al grano, dijo Sasuke. Una grieta apareció en su máscara. Su Sharingan cambió, 3 Tomoe girando en perfecto sincronización. El calor se drenó del aire a medida que crecía su mirada más frío. ¿Quieres morir?, preguntó en voz baja, el peso detrás de esas palabras colgando como una cuchilla. Todavía no, respondí. Una pausa. Luego continué. Creo que tenemos un enemigo común. Soy el hijo de Danzo. Un parpadeo, breve pero potente, cruzó su expresión. Por primera vez, vislumbré algo no calculado. Una fractura en su perfecto compostura. Interesante. El mundo rojo se formó en un instante. Me encontré clavado en una cruz. El cielo sangraba escarlata. Itachi se puso de pie delante de mí, su ojo goteaba sangre mientras me miraba con esa misma mirada. Calma hueca. Así que supongo que esta es su habilidad especial. Mi conexión con Danzo hizo que quisiera lastimar a alguien relacionado con Danzo como un acto de venganza. No. Eso es ilógico para alguien como Itachi. Fue involuntario. Esta es la primera vez que lo usa. Itachi se sorprendió un poco, pero instantáneamente se calmó. ¿Qué es tu nombre?, él pregunta. Kiyotaka. Apareció a mi lado, con movimientos lánguidos pero precisos. En su mano, una espada se materializó desde el aire. Sin decir una palabra, presionó la cuchilla contra mi pecho. Despacio. Deliberadamente. El dolor floreció cuando la espada atravesó la carne, más profundamente hasta que el frío borde besó mi corazón. Su voz, callada pero absoluta, rompió el silencio. Hablemos entonces, Kiyotaka Shimura. El ojo del cuervo. Parte 2. Un lienzo de tonos negros y rojo sangre se extiende infinitamente. El cielo arriba hay una extensión cambiante de carmesí, rayada con líneas irregulares pareciendo grietas en el vidrio. El suelo debajo de mí es un interminable abismo, sin embargo, siento la presión contra mis pies, una contradicción, apropiada por esta realidad fabricada. Una cruz de madera se cierne detrás de mí, áspera e inflexible contra mí atrás. Mis brazos están extendidos hacia afuera, las muñecas inmovilizadas. El mordisco frío de lanzas de acero atravesaron mi pecho. La katana de Itachi. Mi corazón late lentamente alrededor de la hoja, como confundido por la violación. Sangre gotea en riachuelos lentos y deliberados por mi torso. Cada gota brilla bajo la luz escarlata antes de desaparecer en el vacío. Itachi se para ante mí, su expresión tan hueca como el espacio a nuestro alrededor. Su Sharingan brilla como brasas fundidas, el hipnótico patrón retorciéndose con cada parpadeo de sus párpados. Este es Tsukuyomi, dice, su voz suave y precisa. El poder del Mangekyo Sharingan. Dentro de este mundo, yo controlo todo. 3 días aquí no son más que un segundo en realidad. Así que la evolución se llama Mangekyo Sharingan. Solo sé sobre Shizuya Itachi por haber desbloqueado esta habilidad. ¿Cuántos más son ahí? 72 horas. 259.200 segundos comprimidos en un solo momento. Una relación absurda. El tiempo estirado por un factor más allá de lo natural comprensión. ¿Ha usado esta habilidad antes, o la Mangekyo imparte tal conocimiento de forma innata? Si esta es su primera vez, ¿cómo posee él tal certeza? Sin un cambio en la expresión, saca la espada de mi pecho. El dolor estalla. No solo físico, algo más profundo. Mi nervioso el sistema grita cuando la espada perfora mi palma derecha, clavándola en la cruz. La agonía aumenta más allá de lo que un cuerpo humano debería soportar. Mis músculos tienen espasmos, temblores involuntarios que irradian a lo largo de mi brazo. Pozos de sangre de la punción, cálidos y gruesos, solo para la herida. Para sellar en cuestión de momentos. Su manipulación de la realidad se extiende a curación, un método eficaz para prolongar el sufrimiento. Así que esto no puede matar yo. 2 Itachi más se materializan junto al original. Ilusiones. No aquí, son tan reales como el dolor que infligen. Cada uno empuña una espada. Sin decir una palabra, atacan.
El acero talla a través de la carne. Mi hombro. Mi estómago. Mis muslos. Cada corte es medido, preciso. El borde se retuerce dentro de mi cuerpo, ruptura de fibras musculares antes de retraerse. La sensación de mis pulmones ser perforado es distinto. Una presión brusca seguida de la lentitud quemadura de tejido colapsado. Mi sangre tiñe la cruz, un marcado contraste contra la madera oscura. Sin embargo, mi rostro permanece inmóvil. Esto me da curiosidad. ¿Cuánto dolor puedo sentir antes de colapsar? Desafortunadamente, su chakra probablemente sale corriendo antes de que pueda averiguarlo. La expresión de Itachi permanece serena, pero sus ojos traicionan algo más. Esperaba resistencia, pero no indiferencia. Su cuchilla encuentra mis costillas, torciéndose cruelmente, y sin embargo no reacciono. Esto lo inquieta. Pasan más minutos. Más cuchillas. Más sangre. El mundo tiembla con cada impacto, pero el resultado no cambia. Rompo el silencio. ¿Es este tu mejor método de persuasión? Mi voz, tranquila y sin inflexión, atraviesa el vacío. Esperaba más de alguien de tu intelecto. El agarre de Itachi se aprieta en la empuñadura. No hay cambio externo en su comportamiento, pero el cambio más sutil en su postura confirma mi análisis. Mi compostura está desestabilizando sus suposiciones. El mundo se rompe de nuevo. Ya no estoy atado a la cruz. En cambio, me arrodillo en un campo interminable de cuerpos rotos. El aire es pesado, metálico. Un olor empalagoso a sangre satura mis pulmones. Cadáveres estírate hacia el horizonte, retorcido y desgarrado. Algunos llevan la insignia de los Uchiha. Otros no llevan marcas en absoluto. Mis brazos están atados detrás de mí, los hilos de chakra se enrollan apretados contra mí. Mis muñecas. Itachi está por encima de mí, con la katana brillando en su agarre. Sin decir una palabra, me atraviesa la hoja por el muslo. Una punción precisa. El músculo femoral se divide debajo del borde. El dolor es agudo, inmediato. Atraviesa la extremidad en oleadas, como si el tejido está en llamas. Mi cuerpo tiembla instintivamente contra la intrusión. ¿Eso es todo? Mi voz no flaquea. La hoja se retuerce. Por primera vez, su compostura se fractura, apenas. Una fracción de segundo. Pero yo lo veo. Danzo no temía a Shisui por sus ideales, continuó, él temía a los Kotoamatsukami, un poder fuera de su control. Matar Shisui no se trataba de la aldea. Se trataba de eliminar competencia. Su agarre se aprieta aún más. La presión aumenta a lo largo de la cuchilla a medida que se desgarra a través de más músculo. El dolor arde por todo mi cuerpo, agonía cruda y sin filtrar. Cada nervio siente como si hubiera sido incendiado, pero no grito. El aire es espeso de sangre, un calor opresivo presionando contra mi piel. Las manos permanecen atadas a la espalda, la espada atravesó mi muslo enviando pulsos agudos a través de cada terminación nerviosa. Te dices a ti mismo que estás protegiendo a Sasuke, digo, mi nivel de voz a pesar del dolor. Pero ¿puedes realmente lograr eso? Por una fracción de segundo, el remolino de Tomoe en el Sharingan de Itachi flaquea. ¿Qué te hace estar tan seguro de que no morirás después de esto? Su tono es frío, impasible, pero puedo detectar la tensión debajo de la superficie. Me encuentro con su mirada sin dudarlo. La supervivencia de Sasuke es unido al mío. Es un farol. Uno sin pruebas directas. Su expresión no cambia, pero noto el más leve endurecimiento en las comisuras de su boca. Es suficiente. Sin previo aviso, la ilusión se profundiza. Cuervos, negros como la noche, estallan desde las sombras. Sus alas batieron contra el aire con furia caótica mientras descienden sobre mí. Los picos desgarran mi músculo desgarrador de la carne y hueso con precisión metódica. El dolor aumenta. Mi cuerpo tiembla bajo la intensidad. El dolor hace que mi visión se vuelva borrosa constantemente. ¿Cuál es tu meta? Itachi pregunta. Su voz es baja, y detecto un sutil corriente subterránea de frustración debajo del exterior tranquilo. Quiero hacer un trato, respondo sin dudarlo. Mis palabras cortadas a través del sonido de la carne desgarrada. Sé que pondrás fin a la golpe de Uchiha. Pero todavía tienes un problema incontrolado. Danzo tiene el Kotoamatsukami, y la forma en que lo usará es impredecible. La atmósfera cambia.
Por primera vez, su compostura flaquea, no visiblemente, pero el peso de su atención se agudiza. Él no esperaba quiero saber sobre Shisui. Eso por sí solo revela una debilidad. La información que creía oculta ahora está expuesta. Sus ojos se entrecerran y la ilusión vuelve a cambiar. Miles de espadas materialícense en el vacío, cada uno un espectro de dolor con bordes afilados. Ellos golpean en rápida sucesión, empalando mi cuerpo sin piedad. La sensación es insoportable. Mi cuerpo se reduce a un recipiente para sufrimiento, atravesado una y otra vez con precisión mecánica. Esto se está volviendo aburrido. ¿Crees que Sasuke te odiará? Digo, con la voz firme a pesar de la agonía. Pero ese no es el verdadero peligro. Itachi se acerca. Sus movimientos son suaves, controlados, pero yo detecto la ligera rigidez en su marco. Uso prolongado del Mangekyo Sharingan pasa factura, incluso a él. Entonces, ¿qué es? Él pregunta. Ese Danzo lo matará, respondo. O peor, ponlo en tu contra. Una sombra pasa por sus ojos, apenas perceptible, pero yo la veo. Esta posibilidad se le había pasado por la cabeza, pero escucharla en voz alta lo obliga para enfrentarlo. En ese caso, dice Itachi, con la voz más fría, publicaré clasificados Intel a todas las demás naciones. Usaré esto para mantener a Danzo bajo control hasta que Sasuke sea lo suficientemente fuerte. Estás delirando, afirmo, cortando mi tono. Su agarre de la espada se aprieta, una reacción involuntaria. Su control es resbalando. Presiono, mi voz es una espada inflexible. Si juega bien la carta, Konoha podría ni siquiera ser una prioridad para él. El silencio entre nosotros es pesado. Sostengo su mirada sin inmutarme, permitir que el peso de mis palabras se hunda. Puedo asegurarme de que Danzo muera, digo. Pero necesito tu ayuda. El mundo que nos rodea tiembla, rompe telarañas a través del carmesí cielo. A pesar de su compostura, Itachi está luchando por mantener la ilusión. Sin decir una palabra, el Tsukuyomi se hace añicos. Estamos de vuelta en la realidad, parados exactamente donde estábamos antes de la comenzó la ilusión. Mi cuerpo tiembla brevemente, las réplicas del dolor todavía haciendo eco a través de mi sistema nervioso. Levanto la mano, mirando se agita por unos momentos antes de forzarlo a la quietud. Los latidos cardíacos disminuyen. Itachi se para frente a mí, con el rostro impasible, pero noto un leve temblor en sus manos. La sangre gotea de su ojo izquierdo a consecuencia del uso prolongado de Mangekyo. ¿Quién eres tú? ¿En serio? Su voz es más tranquila ahora. No confusión, sino curiosidad, teñida de otra cosa. La respuesta es simple. Soy una persona muy importante para Danzo. No como familia, pero como estrategia. El Sharingan gira más lento ahora, pero la tensión entre nosotros afila. Presiono hacia adelante. Pronto, continuó, usará Koto Amatsukami en mí. No porque él me valora personalmente, pero porque soy una herramienta que se ajusta a sus ambiciones. Una vez que lo haga, mi testamento ya no me pertenece. Una pausa. El silencio se extiende entre nosotros como alambre tenso. De Itachi la expresión no cambia, pero la forma en que sus manos aún revela la gravedad de mis palabras. Y esto, agrego en voz baja, resuelve indirectamente uno de tus problemas. Se forma un tenue pliegue entre sus cejas. Tomo nota del momento preciso, sus pensamientos cambian. Un ligero movimiento de los dedos a lo largo de la manga. Si Danzo usa el ojo de Shisui sobre mí, le explico, ya no tienes que hacerlo, toma las contingencias en su contra. Me convertiría en el objetivo. Permito que la implicación se hunda antes de continuar. Sin embargo, si escapara, o me volviera incontrolable, Danzo podría girar el Koto Amatsukami a otra parte. Alguien más, vulnerable. Sasuke, murmura Itachi. Exactamente, confirmo. Sin una contramedida, nada impide él de cambiar su enfoque. Mi voz no vacila, pero los latidos de mi corazón se han estabilizado, una señal de que mi cuerpo se está adaptando a la tensión. Por un momento, Itachi no dice nada. El viento lleva el débil aroma de sangre, el residuo de la ilusión que se aferra al aire. Su mirada se agudiza. ¿Quieres el otro ojo de Shisui? La declaración es entregado sin emoción, pero siento el peso detrás de él. Para protégete a ti mismo. Él me mira fijamente. Es una propuesta ridícula. No, le corrijo.
Quiero que uses Koto Amatsukami conmigo. Para evitar que la orden de Danzo se arraigue. Sus ojos se entrecerraron ligeramente, parpadeando el más leve destello de sospecha. A través del remolino carmesí de su Sharingan. Sobreestimas tu valor, dice en voz baja. ¿Por qué desperdiciar tal poder sobre ti, cuando podría usarlo en Danzo directamente al mando que se mantenga alejado de Sasuke permanentemente? Me permito un pequeño respiro antes de hablar. Estás mintiendo, digo rotundamente. Si planeabas atacar a Danzo, tú lo habría hecho ayer. Una leve pausa. Observo el endurecimiento de su mandíbula, la grieta más sutil en su compostura. Incluso si lo lograste, continuó, eliminar a Danzo solo resuelve la amenaza inmediata. Otro se levantará. Otra sombra llenará el vacío. Pero si tuvieras a alguien dentro de su organización, alguien a quien él confía implícitamente, mantendría el control sin arriesgarse directamente exposición. Sigue un silencio, más pesado que el anterior. Observo cada microexpresión, cada destello de pensamiento que pasa detrás de sus ojos. Él entiende la oferta ahora. Cuando finalmente habla, su tono es más tranquilo. Ya veo, murmura. ¿Quieres que te dé una orden? Uno que te obligaría a matar a Danzo si alguna vez se mueve contra Sasuke. Asiento con la cabeza, los latidos de mi corazón son constantes. Precisamente. Su mirada se agudiza a medida que continúa, y la razón por la que has arrastrado esta conversación durante tanto tiempo es para demostrar que eres capaz. O al menos, que tiene el potencial para cumplir este propósito. Él tiene razón. Pero no ofrezco ninguna afirmación. Otra pausa, más larga esta vez. El viento se agita entre nosotros genial, afilado contra mi piel. Muy bien, dice Itachi finalmente. Pero, ¿qué mando tienes siquiera necesitas oponerte a Danzo? Koto Amatsukami puede alterar la mente, pero tú debes anticipar sus acciones precisas para prevenirlas. Ya me he preparado para esto. Sin decir una palabra, meto la mano en el bolsillo interior de mi abrigo y recupero una hoja de papel doblada. Lo extiendo hacia él. Él lo toma, desplegándolo con cuidado. Sus ojos escanean el contenido rápidamente al principio, luego más lentamente. El carmesí de su Sharingan se atenúa, reemplazado por una luz más fría y calculadora. Cuando habla de nuevo, su voz es ilegible. Así que este es tu plan. Sus ojos se levantan de la página para encontrarse con los míos. Lo es, meticuloso. Los parámetros se alinean con las limitaciones de la técnica. Él duda por primera vez. ¿Pero estás seguro? Una vez que ambos se usan los ojos de Shisui, el comando se volverá permanente. Allí no es reversión. Lo soy, respondo sin dudarlo. Dio un paso atrás, levantando la mano hacia el aire. El cuervo materializadas en su brazo, plumas negras brillando. Se volvió la cabeza bruscamente, el Sharingan en su ojo derecho brillando intensamente. Itachi criado 2 dedos. Koto Amatsukami. El mundo se fracturó. Rojo. En todas partes. El patrón de Shisui, esas espirales hipnóticas, se extendió infinitamente por todo el mundo. Vacío, estirándose en todas direcciones. Era como si la realidad misma fuera consumido por la influencia del ojo. Una presión escalofriante se instaló sobre mi cuerpo, más profundo que cualquier ilusión ordinaria. Este era Koto Amatsukami, la técnica definitiva de Shisui. No pude resistirme. Nadie podría. La voz de Itachi vino de todas partes y de ninguna parte, comenzó leyendo del pedazo de papel que le di. A partir de este momento en adelante, comenzó, su tono tenía un peso, eso se sintió tan absoluto como la ley misma, bajo todas las circunstancias, incluyendo pero no limitado a manipulación externa, genjutsu, Koto Amatsukami, control mental, condicionamiento psicológico, influencia espiritual y cualquier otra forma conocida o desconocida de interferencia o alteración, ya sea físico, mental o metafísico. Su mentalidad, personalidad, voluntad, objetivos, cableado interno, acondicionamiento, incluidos, entre otros, todos condicionamiento psicológico, intelectual y emocional desde la habitación blanca, y la totalidad de su estado mental actual y futuro, el estado emocional y cognitivo permanecerá absolutamente y permanentemente inalterado, inmutable y resistente a cualquier daño externo o fuerza interna, asegurando que no haya desviación, dilución o modificación ahora en cualquier momento en el futuro.
Una orden precisa e inflexible. No dejé nada abierto al azar. Cada se cerró la laguna, se tuvieron en cuenta todas las posibilidades. La mención de la habitación blanca le dará algunas ideas curiosas, pero no tuve elección. Que los ideales del hombre son la mejor contramedida contra cualquier otra orden. Sabía el costo de esto. Al bloquear mi identidad central en su lugar, estaba sacrificar algo esencial, cualquier posibilidad de emociones genuinas, descubrimiento. Cualquier pensamiento fugaz que pudiera haber tenido de comprender los sentimientos humanos normales estaría sellado permanentemente. Pero a cambio, seguiría siendo yo mismo. Siempre. Era un intercambio que tenía que hacer. Es una suerte que haya ido a lo que pensé para mí mismo. Esa experiencia permanecería para siempre arraigado en mí, sin embargo todo el progreso lo hará detente ahí. Una pequeña victoria. Y en cuanto a ese hombre, él también sería preservado. Incluso aquí. Incluso ahora. La voz de Itachi continuó, aguda e inquebrantable. Además, ninguna persona, entidad o fuerza, incluyéndome a mí mismo, tendrá la capacidad de percibir, identificar o interferir con esta preservación. Comando o sus efectos, asegurando su perpetuidad en todas las realidades, líneas de tiempo y dimensiones sin excepción. Este comando no puede ser contrarrestado, revocado, sobrescrito, omitido o deshecho por cualquier habilidad, técnica o entidad conocida o desconocida, incluido el usuario de este comando. Perfección. Había creado la máxima salvaguardia, una prisión inquebrantable para mi mente. Para proteger mi libertad, tengo que sacrificar mi libertad. Cuánto funcionará la última parte es desconocido, aún es probable que haya jutsu más poderosos que Koto Amatsukami, pero quedan por ver. Un soplo de silencio se cernió entre nosotros, pesado y definitivo. Entonces, Itachi, la voz cambió fría, cortante. Si Danzo Shimura alguna vez intenta dañar, manipular o amenazar Sasuke Uchiha directa o indirectamente, lo matarás de inmediato. Sin titubeos ni fracasos. Las palabras se asentaron profundamente en mi conciencia, más pesadas que ningún dolor que había infligido. No habría margen de error, ni margen para pensarlo mejor. Era una orden vinculante, inflexible y eterna. A mi alrededor, los cuervos comenzaron a moverse. Cientos de ellos cambiando, torciendo, hasta que solo quedó uno. Su ojo carmesí ardía brillantemente, la señal final de la activación de Koto Amatsukami. La ilusión fracturada y disuelto. Volví a la realidad. El aire fresco de la noche rozó mi piel. Mi cuerpo temblaba débilmente, un eco de la fuerza invasora del genjutsu, pero mi mente estaba quieta, estable. El cuervo posado en el brazo de Itachi agitó sus alas antes de desapareciendo en la oscuridad. Itachi me dio la espalda, su voz distante pero bordeada de letalidad e intención. Si te alías con Danzo, te mataré. Miré fijamente su forma en retirada, mi expresión fría y legible. No había necesidad de fingir. Le respondí con sinceridad. Cuento con eso. Desapareció en la noche, dejando nada más que silencio a su paso. Y permaneció allí un momento más. No había vuelta atrás ahora. Mi victoria ya está grabada en piedra. Nagaya. Más voces. Disculpe. Me estabas mirando en el autobús. ¿Por qué? ¿Quieres probar el café? Te lo advierto, es bastante fuerte. Ayano Koji-kun. Kyopon. No importa lo que haya que sacrificar. En este mundo, ganarlo es todo. Siempre y cuando gane al final, eso es todo lo que importa. La corteza prefrontal ventromedial, donde los valores personales y largos el razonamiento del término se almacena, ahora se ve afectado. Aquí es donde se moldean las creencias fundamentales. El núcleo de la moralidad de un individuo y sentido de sí mismo. Se afianza una sensación fabricada de aceptación tranquila. Ganarlo es todo. Eso es todo lo que importa. Una reacción que no ordené. Acabas de sonreír. Pero ¿qué pasa mañana? ¿Qué pasa con el día después de mañana? Soy tanto un observador como un participante involuntario dentro de mí mismo. Mente. La amígdala, el centro de la respuesta emocional, ha sido artificialmente humedecido. El ojo de cuervo se abre. El patrón Mangekyo Sharingan dentro de su ojo es visible. Sin embargo, este no es el ojo de Danzo. Esta es la prisión que Tengo construye. No importa lo que haya que sacrificar. En este mundo, ganarlo es todo.
Siempre y cuando gane al final, eso es todo, eso importa. El mundo se hace añicos. Y se reconstruye a sí mismo. Silencio. Levántate, Kiyotaka. Sí, padre. Las luces fluorescentes de arriba zumbaban débilmente mientras yacía boca arriba en la fría superficie de acero de la mesa de operaciones. Mi mirada permaneció fijo en el techo, aunque mi visión periférica captó cada movimiento realizado por Danzo. Ya que creía que el Koto Matsukami había hecho su trabajo, cualquier orden que él diera no podía ser cuestionada. El raspón de metal contra metal resonó por la habitación mientras Danzo cogió los instrumentos quirúrgicos que estaban en una bandeja cercana. Sin decir una palabra, se volvió hacia mí, sosteniendo 2 retractores de párpados entre sus dedos. Esta no era la primera vez que actuaba tal procedimiento. Su conocimiento de la anatomía ocular fue evidente en la forma deliberada en que abordó la operación. Has mostrado un progreso notable, comentó Danzo en su habitual tono frío y mesurado. Como recompensa, te concederé algo que ya no me sirve. Considéralo un regalo. Esto no fue una recompensa. Fue una inversión. Él no me estaba dando el Sharingan por generosidad. Con el Koto Matsukami ya usado, el ojo de Shisui se convirtió en nada más que un Sharingan normal. Y estoy seguro de que tiene algunos pares de los de la masacre de Uchiha, así que dármelo es el mejor uso para los próximos 10 años. En lo peor escenario de caso, cuando llegue el momento, él puede ordenarme que se lo dé. Atrás. Danzo se colocó al lado de la mesa de operaciones, inclinándose sobre mi ojo izquierdo. Permanecí inmóvil mientras colocaba el párpado de metal frío retractores contra mi piel. Con practicada facilidad, los insertó y abrió el ojo, forzándolo a abrirse. Mi visión se volvió ligeramente borrosa a medida que la presión aumentó, pero no hice ruido. La bandeja quirúrgica a su lado tenía bisturíes, forceps y tijeras, cada uno herramienta meticulosamente arreglada. Los instrumentos brillaban bajo el luz dura, que refleja un desprendimiento clínico estéril. Entre ellos eran herramientas especializadas para la enucleación, la eliminación completa de un ojo desde su cuenca. Cogió un bisturí. Sin dudarlo, lo bajó al membrana delicada que cubre mi ojo, la conjuntiva. La incisión estaba limpio, cortando el tejido delgado. Mi visión nadó por un momento, pero no me inmutí. Usando pinzas de dientes finos, Danzo agarró los bordes de la conjuntiva y la peló lentamente hacia atrás, exponiendo los músculos debajo. Hay 6 músculos extraoculares que controlan el movimiento ocular. El recto superior, recto inferior, recto medial, recto lateral, superior oblicuo, y oblicuo inferior. Cada músculo era identificable, y Danzo sabía exactamente dónde cortar. Trabajó metódicamente, aislando cada músculo con eficacia fría. Mientras ubicaba al superior recto, su mano se movió con la calma de un hombre versado en esta nave. Las tijeras quirúrgicas cortaron el primer músculo, cortando su apego. La sensación era aguda, un calor desgarrador, pero me quedé quieto. Él no se preocupó por mí parpadeando de dolor, pensó que su orden era absoluto después de todo. Cada músculo seguido en sucesión, cuidadosamente cortado. ¿Cuántas veces se ha hecho este procedimiento a sí mismo? El nervio óptico se encuentra en la parte posterior del ojo, una conexión gruesa y fibrosa entre el ojo y el cerebro. Danzo recuperó un par de curvas tijeras Mayo, inclinándolas con precisión para alcanzar el nervio. Allí había una leve presión detrás de mi ojo mientras maniobraba el cuchillas en su lugar. Con un solo movimiento decisivo, el nervio óptico fue cortado. Mi visión en el ojo izquierdo desapareció instantáneamente. La ausencia fue dura, un vacío donde alguna vez había estado la percepción. Danzo levantó la mirada desde su cavidad con pinzas, el globo manchado de sangre colgando brevemente antes de tirarlo a una bandeja de acero inoxidable. Antes de eso toqué la bandeja, moví el dedo y apareció viento alrededor del ojo, protegiéndolo de tocar cualquier cosa dañina. Danzo observó eso. Oh. Explica tu acción. Él ordenó. Uso potencial en el futuro. Tener un ojo de respaldo con el original, los colores pueden ser útiles. Danzo cerró los ojos por un segundo y luego murmuró más para él mismo. Entonces, el pensamiento independiente no se ve afectado. Bien. Él entonces me miró a mí y a los estados. Lo permitiré.
Luego tomó el ojo y póngalo dentro de un vial de vidrio sellado lleno de algún tipo de conservación. Fluido. Con deliberado cuidado, levantó la mano derecha hacia las vendas que ocultó su propio Sharingan robado. Lentamente, desenredó la tela, revelando el ojo carmesí debajo. Los tres tomó y giraron débilmente como lo arrancó del enchufe. Regresó a mi lado, sosteniendo el Sharingan entre sus guantes dedos. Sin decir una palabra, lo bajó al zócalo vacío, presionándolo en su lugar. La sensación extranjera fue inmediata, un calor invasivo que pulsaba contra los tejidos crudos. Mi cuerpo no recházalo. El ojo se acomodó en su nuevo anfitrión con extraña facilidad. Sentí que no dolor, solo la conciencia mecánica de que el procedimiento estaba casi completo. Danzo giró ligeramente la cabeza e hizo un gesto hacia la esquina de la habitación. Un médico nin, enmascarado y silencioso, dio un paso al frente. Las manos brillaban débilmente con el suave tono verde del ninjutsu médico mientras se arrodilló junto a la mesa de operaciones. Ella trabajó eficientemente, sellando el tejido expuesto y estabilizar el ojo trasplantado. Capas de le siguieron vendajes, envueltos firmemente para proteger el frágil órgano a medida que avanzaba, adaptado a su nuevo anfitrión. Cuando se completó el proceso, Danzo dio un paso atrás, permitiéndome un momento de adaptarse. «Párate», ordenó. Obedecí sin dudarlo, levantándome de la mesa de una manera suave. Moción. Me dolía el cuerpo por el procedimiento invasivo, pero la expresión permaneció neutral. Danzo me miró durante un largo momento, con su singular mirada evaluando su trabajo. A partir de este momento en adelante, dijo, con un tono frío y absoluto, eres una extensión de mi voluntad. Cada acción que tomes sirve a mis intereses. Incliné la cabeza en reconocimiento. Entendido. Salí por primera vez desde la operación, los vendajes alrededor de mi ojo izquierdo, todavía me siento un poco tenso. No fue doloroso, Danzo médico. Nin había hecho un trabajo minucioso, pero había un retraso persistente. Incomodidad, un recordatorio aburrido del objeto extraño que ahora ocupaba mi socket. El Sharingan. Danzo me había proporcionado una residencia, una casa donde quédate durante mi periodo de academia. La casa en sí no era impresionante, una estructura compacta de un solo piso fabricado en madera envejecida y piedra. Se mezcló a la perfección con el otro casas modestas en la zona, diseñadas más para la funcionalidad que para la comodidad. El techo estaba cubierto de tejas grises opacas, ligeramente desgastadas, lo que se sumaba al aire de la edad y el abandono. Un pequeño porche delantero, apenas lo suficientemente grande para pararse, conducía a una puerta corredera con paneles de papel que tenían amarillento con el tiempo. ¿Uno casa, eh? Murmuré para mí mismo. En comparación con el estéril mundo subterráneo de raíz, este lugar era prácticamente un palacio. Di un paso hacia el porche, la madera crujía bajo mi peso. No es el sonido más tranquilizador, pero no esperaba lujo. Deslizamiento, la puerta se abrió, entré. El aire estaba quieto, débilmente mohoso, como si hacía mucho tiempo que no se vivía en la casa. La habitación principal era pequeña y tenuemente iluminada, una sola mesa baja de madera posicionado en el centro. Sin sillas, solo una cubierta de tatami desgastada el piso. Sobre la mesa había una lámpara de aceite, su mecha ya estaba quemada. A la base. Un estante contra la pared del fondo sostenía algunos libros viejos, un piedra de tinta y algunos pergaminos vacíos. Entonces, este era el hogar. Me moví más adentro, inspeccionando la cocina, si es que podía ser llamado así. Una sola estufa se sentó en la esquina, acompañada de una pequeña pila de platos, todos prolijamente dispuestos pero visiblemente desgastados por los años de uso. Al abrir la despensa, hice un inventario de su contenido. Una bolsita de arroz, algunas raciones de comida seca y una jarra de agua. Eso fue todo. Mi mirada se dirigió al futón en la esquina. Doblado prolijamente, parecía tan anodino como el resto de la casa. La manta era delgada, carente de adornos. ¿Dónde está esa cama blanda que tenía en el dormitorio de Ans? Dejé escapar un suspiro. Bueno, al menos es mejor que la célula raíz. Me desperté temprano a la mañana siguiente, el frío del amanecer se filtraba por el paredes delgadas de mi nuevo hogar.
Mi cuerpo todavía cargaba el peso residual de las pruebas de la noche anterior, pero había poco tiempo para introspección. Convoqué a 10 clones con un encantamiento silencioso y se dispersaron por toda la casa. Cada clon configurado para trabajar con diligencia. Desempolvar estantes, barrer tatamis, incluso pulir el paneles de papel de la puerta corredera hasta que brillaron de un amarillo apagado. Al salir, tomé el aire fresco de la mañana y la tranquilidad murmullo del despertar del pueblo. Hoy, sin embargo, tuve una reunión. Eso tenía más peso que el suave susurro de la vida cotidiana. Yo estaba para conocer a Naruto. Había pasado demasiado tiempo desde nuestro último encuentro. Me abrí camino por el estrecho sendero que conducía desde la casa hacia el centro del pueblo. La hierba cubierta de rocío rozó mis pies mientras me movía. No pasó mucho tiempo antes de que lo viera esperando cerca de un cruce familiar, por una modesta casa de té. Sus ojos brillantes, siempre tan llenos de vida y soledad paradójica, escaneó la zona como si hubiera estado esperándome durante siglos. Acercándome a él, noté lo inmediato pregunta en su mirada. Su voz, teñida de curiosidad y un toque de preocupante, rompió el silencio. ¿Dónde has estado, Kiyotaka? Y. ¿Por qué tienes un vendarte el ojo? Preguntó, acercándose con una mezcla de alivio y preocupación genuina. Yo lo he estado, ocupado, respondí brevemente, incluso con mi tono. No es nada, tienes que preocuparte. Naruto frunció el ceño ligeramente, entrecerrando los ojos mientras estudiaba mi expresión para cualquier señal de engaño. ¿Ocupado? Desapareciste por días. ¿Y ese vendaje, estás herido? Él presionó. Ignoré su preocupación con una sutil inclinación de la cabeza, fingiendo indiferencia. Tuve una lesión menor mientras entrenaba. Además, ahora tengo una casa, dije. Sus ojos se iluminaron ante eso, una chispa de emoción que rápidamente reemplazó cualquier preocupación persistente. ¿Una casa? ¿En serio? Preguntó, sonriendo lentamente extendiéndose por su rostro. Eso es increíble, Kiyotaka. ¿Dónde está? Asentí bruscamente, girándome para guiarlo por el sinuoso camino de regreso a mi nueva residencia. Entonces, comencé, casualmente, ¿cómo te han estado tratando los aldeanos? Últimamente. Mi tono era práctico, como si estuviera discutiendo el clima. La expresión de Naruto se puso momentáneamente seria. Igual que siempre, él respondió lentamente, con los ojos clavados en el suelo. Ellos me miran como si fuera un monstruo. Pero, ya sabes, realmente no me importa. Es solo como las cosas lo son. Su voz vaciló ligeramente al final, una contradicción con la fachada fresca que solía mantener. Pude sentir que lo hizo cuidado, que el peso de esas miradas no estaba del todo ausente de su corazón. Esa es una forma de verlo, comenté secamente. A veces la indiferencia es solo una máscara para el dolor. Pero supongo que si no te importa, no debería importar, ¿verdad? No ofrecí ningún juicio. Naruto sonrió un poco, encogiéndose de hombros como para descartar la conversación. Tal vez no, dijo, con un tono ligero pero con un toque de tristeza persistente. Además, no es como si cambiaran de opinión, por cierto. Continuamos nuestra caminata, el sendero serpenteaba por callejones estrechos y calles tranquilas hasta llegar a las afueras del pueblo. Los ojos de Naruto se abrieron cuando nos acercamos. «Guau», murmuró, mitad asombrado, mitad incrédulo. «Parece, muy bonito. Parece un poco como la mía. Necesitará algo de limpieza, pero es un comienzo». Asintió con entusiasmo, subiendo al porche. Su expresión que cambia entre curiosidad e incredulidad. «Esto es realmente limpio», dijo en voz baja, pasando la mano por la superficie lisa de la mesa. Me miró, sus ojos brillaban con una mezcla de asombro y un indicio de algo más, tal vez anhelo de estabilidad. «¿Realmente tienes una casa ahora?» Asentí. «Es mío. Por ahora, es como tan bueno como se pone». Naruto sonrió y sacó 2 tazas de ramen instantáneo de su bolsillo. «Entonces tenemos que celebrar». El delgado empaque se arrugó suavemente debajo de mis dedos mientras lo pelaba hacia atrás. Las tapas. Naruto, sentado con las piernas cruzadas sobre el tatami, prácticamente rebotó con anticipación mientras el agua caliente se vertía en su taza.
Eso era extraño como algo tan mundano como la taza de ramen podía provocar una reacción tan exagerada de su parte. ¿Sabes? Comenzó Naruto, su voz se amortiguó ligeramente mientras sorbía un bocado de fideos, nada mejor que una buena taza de ramen después de un largo día. Especialmente cuando es con un amigo. Amigo, ¿eh? Comí un bocado de mi propio ramen. Era salado y artificial, apenas valió la pena el entusiasmo que mostró Naruto, pero permanecía en silencio. Él no parecía importarle la simplicidad. De hecho, su entusiasmo solo creció con cada bocado. Este caldo, dijo, con los ojos cerrados en dramática felicidad, es como el cielo en una taza. Y los fideos textura perfecta. Kiyotaka, tenemos que hacer esto más a menudo. Levanté una ceja. Es solo ramen. Nada especial. Naruto jadeó como si hubiera cometido una blasfemia. Solo ramen. Esto es una obra maestra culinaria, amigo mío. Necesitas apreciar lo poco más cosas en la vida. Volvió a sorber, esta vez más fuerte, como para demostrar su punto. Su energía llenó la pequeña casa, haciéndola sentir mucho menos vacía que cuando llegué. Dejando mi taza, decidí dar la noticia. Por cierto, yo dijo casualmente. A partir de mañana, me uniré a la academia. Las palabras flotaron en el aire por un momento, siendo el único sonido el leve crujido de los palillos de Naruto. Su reacción vino de repente, como una banda elástica que se rompe hacia atrás después de estirarse demasiado. ¿Qué? Saltó con tanta fuerza que su ramen a medio terminar casi derramado en el suelo. Cogí la taza antes de que pudiera volcarse, pero Naruto estaba demasiado atrapado en su propia incredulidad como para darse cuenta. Te unes a la academia. De verdad. Tú, Kiyotaka. ¿Por qué no lo hizo? Me lo dices antes. Esto es enorme. Sus palabras salieron rápidamente estalla, su emoción completamente sin filtrar. Suspiré en silencio. Te lo estoy diciendo ahora, no. Ignoró mi respuesta inexpresiva y reanudó su ritmo enérgico. Agitando los brazos como si tratara de liberar el exceso de emoción de su cuerpo. Hombre, no sabes lo aburrido que ha sido sin un verdadero amigo allí. Todos los demás me ignoran o me tratan como yo no existen. Pero ahora estarás allí. Esto es increíble. Su entusiasmo era agotador. No me di cuenta de que mi presencia sea tan significativo. Naruto volvió a caer al suelo, sonriendo de oreja a oreja. De por supuesto que lo es. Los otros niños están todos muy tensos. Y ni siquiera me atrapes, comenzó con Sasuke. Incliné ligeramente la cabeza. ¿Sasuke? ¿No conoces a Sasuke? Naruto parpadeó, como si la idea fuera inconcebible. Él es como, no lo sé, señor perfecto. Los mejores grados, top todo. Camina por ahí como si fuera mejor que el resto de nosotros, pero últimamente, su voz se desvaneció, su expresión cambiando a algo más reflexivo. Últimamente, se lo pedí. Naruto se recostó sobre sus manos, su mirada se dirigió hacia el techo. Ha sido raro. Quiero decir, él siempre ha sido molesto, pero ahora él no habla con nadie, ni siquiera conmigo. Y básicamente soy la única persona que trata de ser amigable con él. Él simplemente se sienta allí, melancólico todo el día. Es como si llevara un chip enorme en su hombro. Hizo un vago gesto con la mano, como si eso explicara todo. Suena difícil, dije, más para mantener la conversación en movimiento que para por genuina preocupación. Naruto resopló. Difícil. Eso es decirlo suavemente. Pero bueno, contigo allí, las cosas van a ir mucho mejor. No puedo esperar a ver la mirada puesta a las caras de todos cuando apareces. Su optimismo era implacable. Charlamos un rato más, principalmente Naruto hablando mientras escuché, agregando algún comentario ocasional para que siguiera adelante. Él rebotó de un tema a otro con la energía de alguien que rara vez tenía una audiencia dispuesta. Eventualmente, a medida que avanzaba la hora y la lámpara de aceite se suavizaba, sombras parpadeantes, Naruto se volvió hacia mí con una expresión en algún lugar entre esperanzado y avergonzado. Oye, ¿puedo chocar aquí esta noche? Levanté una ceja, mis palillos haciendo una pausa en el aire. ¿Aquí? ¿Sí? Sonrió, como si la idea fuera perfectamente natural.
Quiero decir, tu casa es increíble, y mi apartamento está un poco solitario. Además, ¿no sería genial pasar el rato? Como una pijamada. Exhalé suavemente, un suspiro apenas audible, pero asentí levemente. Bien. Simplemente no rompas nada. ¿Sí? Naruto bombeó el aire con el puño antes de saltar para hacer él mismo cómodo. Deslizándome sobre mi futón, me acomodé debajo de la fina manta justo cuando Naruto, ahora con su pijama naranja, saltó a la cama con suficiente fuerza para hacer crujir el suelo. Cómodo. Declaró, moviéndose para encontrar el lugar perfecto. Suspiré de nuevo, apoyando la cabeza contra la almohada. No fue así como imaginé mi noche.